¿Alguna vez has deseado detener el tiempo, solo por un instante? Imagínate encontrar un objeto capaz de mostrarte, cara a cara, los momentos que marcaron tu vida. ¿Qué harías? ¿Volverías a abrazar a alguien que ya no está, o intentarías cambiar la decisión que aún hoy te duele? Ese es el dilema de esta historia. Un anciano solitario abre un viejo cajón de madera en la casa donde creció. Dentro, cubierto de polvo, encuentra un reloj de bolsillo, antiguo, pesado, con una cadena oxidada y un tic-tac extraño, como si estuviera vivo. Lo toma entre sus manos, lo gira, lo escucha, y de pronto, el reloj se detiene. El aire de la habitación se congela. Y cuando vuelve a abrir los ojos, ya no está en su sala. Está parado en medio de una calle soleada, y frente a él, un niño corre con una pelota en la mano. Ese niño, es el mismo, décadas atrás. No puede hablar. No puede tocar nada. Solo mirar. Y por primera vez, entiende que ese reloj no mide el tiempo, lo guarda. Lo único que te pido a cambio de seguir descubriendo este misterio es dar clic en el botón de suscribirte. ¿Alguna vez has sentido que si pudieras retroceder un solo instante en tu vida, todo cambiaría? Un abrazo que no diste, una palabra que callaste, una decisión que aún pesa sobre tu conciencia. Muchos lo hemos pensado en silencio, pero ¿qué pasaría si realmente tuvieras la oportunidad de mirar hacia atrás y revivir lo que perdiste? Esta historia comienza con un anciano llamado Nicolás. Un hombre de manos arrugadas y mirada cansada, que había pasado los últimos años de su vida en la soledad de una casa que parecía más un museo que un hogar. Las paredes guardaban fotografías amarillentas, recuerdos colgados en marcos de madera, y un silencio tan denso que a veces parecía escucharse a sí mismo respirar. Nicolás había llegado a ese punto de la vida donde los días son tan rutinarios que parecen repetirse. Despertaba, calentaba una taza de café, se sentaba en la misma silla de siempre junto a la ventana y veía a los vecinos pasar. El mundo seguía corriendo, pero para él, el tiempo se había vuelto una sombra pesada. Una tarde, mientras buscaba un viejo documento en el desván, tropezó con un cajón de madera olvidado. No recordaba haberlo visto antes. Estaba cubierto de polvo y tenía un olor particular, como a madera húmeda y a papel antiguo. Movido por la curiosidad, lo arrastró hasta la mesa, lo abrió lentamente y encontró dentro una serie de objetos que parecían pertenecer a otra vida, cartas escritas a mano, un retrato de su padre con el uniforme de joven, y en el fondo, cuidadosamente envuelto en un pañuelo amarillento, un reloj de bolsillo. Era un objeto hermoso y extraño al mismo tiempo. Tenía una carcasa metálica, con pequeños grabados en espiral que parecían moverse al reflejar la luz. La cadena estaba oxidada, pero el reloj seguía latiendo. Tic-tac, tic-tac. Cada sonido parecía retumbar dentro de su pecho. Nicolás lo tomó entre sus manos. Lo giró una y otra vez, como intentando comprender por qué seguía funcionando después de tantos años. Y entonces ocurrió. Cuando presionó sin querer la pequeña corona para detener la manecilla, el reloj se detuvo. En ese mismo instante, el aire a su alrededor cambió. Todo se volvió pesado, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Nicolás sintió que sus oídos zumbaban, y de pronto, la habitación se desvaneció. Parpadeó. Y al abrir los ojos, ya no estaba en su sala polvorienta. Frente a él había una calle soleada. Podía oler el pan recién horneado de una panadería cercana. Escuchaba las risas de los niños jugando y el ladrido de un perro al otro lado de la calle. Todo se veía más brillante, más vivo, como si la realidad hubiera rejuvenecido. Entonces lo vio. Un niño de cabello oscuro corría con una pelota en las manos, tropezando, riendo, cayendo y levantándose otra vez. Nicolás quedó paralizado. Ese niño, era él. No había dudas. Estaba frente a una versión de sí mismo, con apenas 7 años, corriendo por la calle donde había crecido. Reconocía cada piedra del suelo, cada rincón de aquellas casas. Pero lo más impactante no era el lugar, sino el hecho de que todo seguía ahí, intacto, como si hubiera viajado en el tiempo. Trató de hablar, de gritar, de acercarse, pero no podía. Su voz no salía. Sus manos parecían atravesar todo como si fuera un fantasma. Solo podía mirar. El niño, ajeno a su presencia, se detuvo en una esquina y saludó a una mujer que salía con una canasta de pan. Nicolás reconoció a la panadera, doña Mercedes, que había muerto hacía más de 40 años. Sintió un nudo en la garganta. No estaba soñando. Estaba viendo un recuerdo, vivo. Miró de nuevo sus manos y allí seguía el reloj, abierto, con las manecillas detenidas. De pronto comprendió,
ese objeto no solo marcaba las horas. Guardaba el tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si realmente estaba presenciando su infancia, ¿qué otros momentos podría ver? ¿Qué secretos guardaba ese reloj? Lo único que te pido a cambio de seguir descubriendo este misterio es dar clic en el botón de suscribirte. Nicolás cerró los ojos, y cuando los abrió, estaba de vuelta en su sala, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. El reloj aún reposaba en sus manos. El tic-tac había vuelto, como si nada hubiera pasado. Pero Nicolás sabía la verdad, ese reloj no era un simple recuerdo de su padre. Era una llave, una puerta a momentos que jamás pensó volver a ver. Y en lo más profundo de su ser, algo le decía que ese apenas era el comienzo. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama con el reloj en la mano, mirándolo como quien sostiene un secreto demasiado grande para guardar. Se preguntaba si lo que había visto era real o una ilusión creada por la soledad y la vejez. Pero el recuerdo era tan nítido, tan vivo, que no podía engañarse. Con el corazón temblando de curiosidad, presionó otra vez la corona del reloj. El tic-tac se apagó. El silencio se volvió absoluto. Y el mundo alrededor desapareció. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un parque iluminado por faroles antiguos. Reconoció el lugar de inmediato. Era el jardín central del pueblo donde había crecido. Y en uno de los bancos, estaba sentado un joven, con el cabello peinado hacia atrás y un ramo de flores en las manos. Ese joven era él. Nicolás se llevó una mano a la boca, incrédulo. Recordaba esa noche como si hubiera sido ayer. Tenía 17 años y había citado a Clara, su primer amor, para confesarle lo que sentía. Clara, aquella muchacha de sonrisa luminosa, ojos profundos y voz suave, que parecía iluminarle la vida solo con aparecer. La vio acercarse, con un vestido sencillo color azul y el cabello recogido en una trenza. Clara sonreía mientras caminaba, y Nicolás sintió que el corazón le latía al mismo ritmo que cuando era aquel joven torpe y nervioso. Quiso gritarle, decirle lo mucho que la había amado toda su vida, pero sus palabras no salían. Solo podía observar mientras su yo adolescente tartamudeaba, entregándole el ramo de flores. Ella lo tomó, lo miró a los ojos y rió con dulzura. Nicolás sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Era un recuerdo que había guardado en lo profundo, una escena que el tiempo había difuminado, pero que ahora revivía con la misma intensidad de la primera vez. Quiso abrazarla. Quiso detener el momento para siempre. Pero antes de que pudiera hacerlo, el reloj volvió a vibrar en su mano. El mundo se deshizo como un papel que se quema lentamente, y apareció en otro lugar. Ahora estaba en una oficina. Mesas llenas de papeles, teléfono sonando y un joven con traje barato y expresión insegura, sentado frente a un escritorio. Ese joven también era él. Nicolás se inclinó, reconociendo la escena de inmediato. Era el día en que le ofrecieron un empleo en la capital. Un jefe serio le explicaba las oportunidades de crecimiento, los beneficios, el futuro brillante que tendría si aceptaba. Pero el joven Nicolás, con miedo a dejar atrás a su familia y la seguridad de su pueblo, negó con la cabeza. El anciano, observando la escena, sintió un puñal en el pecho. Esa había sido la decisión que cambió el rumbo de su vida. Durante años se preguntó qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de arriesgarse. Ahora lo veía con claridad. Aquella vacilación, ese miedo disfrazado de prudencia, había cerrado una puerta que jamás se volvió a abrir. El Nicolás del presente quiso acercarse a su yo joven, sacudirlo, gritarle que aceptara, que no dejara pasar esa oportunidad. Pero sus manos volvieron a atravesar el aire. No podía cambiar nada. Solo mirar. Y eso lo atormentaba aún más. El reloj volvió a latir en su mano. Un nuevo destello, un nuevo salto. Esta vez, el aire era diferente. Pesado, cargado de tensión. Se encontraba en la sala de su antigua casa, con paredes color crema y una mesa de madera en el centro. Frente a él, una mujer de cabellos canosos y mirada firme discutía con un joven enfadado. El corazón de Nicolás dio un vuelco. Era su madre. Ella le pedía que dejara de desperdiciar el dinero en cosas inútiles, que pensara en su futuro, que se cuidara más. Pero su yo joven, enojado, cansado de sentirse presionado, le gritaba palabras que, con los años, desearía no haber dicho jamás. Palabras duras, hirientes, que hicieron que los ojos de su madre se llenaran de lágrimas. Nicolás, el anciano, cayó de rodillas, llorando en silencio. Sabía perfectamente lo que vendría después. Esa fue la última discusión que tuvieron antes de que su madre muriera.
Nunca tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Y ahora, al verla allí, con las manos temblorosas y el rostro lleno de dolor, sintió que se le partía el alma en 1000 pedazos. Intentó tocarla, abrazarla, decirle cuánto la había amado en realidad. Pero una vez más, era invisible, prisionero de los recuerdos. El reloj volvió a vibrar en su mano. Las lágrimas le nublaban la vista. El mundo se desvaneció, dejándolo otra vez en su sala. El silencio lo envolvió como un manto pesado, y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás lloró hasta quedarse sin fuerzas. El reloj seguía latiendo, incansable, como un corazón ajeno que marcaba un tiempo diferente al suyo. Ahora lo entendía, aquel objeto no era un regalo, era un espejo de todo lo que había dejado atrás. De los amores perdidos, de las oportunidades rechazadas, de las palabras que jamás pudo reparar. Se quedó mirando fijamente las manecillas. La tentación era enorme, podía seguir viajando, podía seguir reviviendo cada instante de su vida, aunque le doliera. Era como una herida que sangra, y aún así uno insiste en tocarla. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz le decía que lo que más dolía no era lo que había pasado, sino lo que nunca se había atrevido a hacer. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que cambió el rumbo de tu vida? Déjame tu comentario mientras ves esto. Estaré respondiendo a todos. Nicolás cerró el reloj con un chasquido seco. Respiró hondo. Pero supo, con una certeza inquietante, que aquel objeto seguiría llamándolo. Y que cada vez que lo abriera, estaría más cerca de perderse entre sus propios recuerdos. Porque lo que había visto hasta ahora, apenas era el comienzo. Los días siguientes, Nicolás ya no era el mismo. El reloj había despertado en él algo que llevaba mucho tiempo dormido, la nostalgia. Comenzó a pasar horas enteras sentado en su sillón, el reloj en la mano, con los ojos fijos en las manecillas como quien contempla un abismo. Al principio intentaba resistirse. Decía, solo una vez más, solo para volver a ver a Clara. Pero cada vez que lo abría, no era suficiente. El hambre de volver atrás crecía más y más, como una sed imposible de saciar. Cada viaje era un golpe al corazón. Lo llevaba a escenas felices, pero también a heridas abiertas. Recordó el día en que jugaba con su hermano pequeño en el río, riendo hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. Recordó también el día en que su hermano partió lejos, y nunca más volvió a verlo. En una de esas noches, el reloj lo llevó a su boda. Nicolás vio a su esposa, hermosa y radiante, caminando hacia él con un vestido sencillo pero lleno de amor. Su corazón latió con fuerza, recordando la emoción que sintió al verla por primera vez como su compañera de vida. Pero también recordó cómo, con los años, la rutina y los silencios se fueron acumulando hasta separar sus caminos. El reloj no mostraba solo recuerdos. Mostraba también aquello que había dejado escapar. Pronto Nicolás comenzó a vivir atrapado entre dos mundos. Su cuerpo estaba en la sala de su casa, pero su mente ya no pertenecía al presente. Los vecinos lo veían menos en la calle, las flores de su jardín se marchitaban porque dejó de regarlas, y la comida se enfriaba en la mesa mientras él se hundía en los pasillos de su memoria. El reloj se había convertido en su prisión. Ya no lo miraba como un objeto, sino como un portal que le permitía escapar de la soledad de sus últimos años. Había días en los que pasaba horas enteras visitando un solo recuerdo, observando y observando, como si pudiera aprender algo nuevo cada vez que volvía. Pero lo único que conseguía era sentir más vacío al regresar. Una noche, después de uno de esos viajes, Nicolás despertó sobresaltado en su sillón. El reloj había caído al suelo, y al recogerlo notó algo que no había visto antes, una grieta en la esfera. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Por un momento sintió miedo. ¿Qué ocurriría si el reloj se rompía por completo mientras estaba en medio de un recuerdo? ¿Se quedaría atrapado para siempre en el pasado? La idea, lejos de aterrorizarlo, comenzó a tentarlo. Se preguntó qué tan malo sería quedarse allí, en un momento feliz, sin tener que volver jamás a la soledad del presente. Imaginó detenerse para siempre en aquel banco con Clara, sosteniendo sus manos jóvenes, sin preocuparse por lo que vendría después. Imaginó quedarse en la casa con su madre, antes de que la enfermedad se la llevara, escuchando sus regaños cariñosos como cuando era niño. Imaginó estar en el altar con su esposa, prometiendo amor eterno, antes de que el desgaste de los años hiciera mella en ellos. El reloj le ofrecía un escape, un refugio en recuerdos que, aunque no podía cambiar, eran más dulces que su realidad actual. Pero algo dentro de él, una voz profunda, le advertía del peligro. Si cedía a esa tentación,
perdería lo único que aún tenía, el presente. Aún así, Nicolás seguía cayendo más y más en la obsesión. El reloj parecía llamarlo, susurrarle cada vez que trataba de guardarlo en un cajón. Sentía el tic-tac resonar en su mente incluso cuando no lo tenía en las manos. Era como si aquel objeto tuviera voluntad propia. Un día, al despertar, se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos estaban hundidos, su barba descuidada, su cuerpo débil. Había dejado de vivir por aferrarse a lo que ya no podía recuperar. En ese instante se preguntó, ¿qué me está pasando? Y en el fondo, sabía la respuesta. El reloj no le estaba devolviendo la vida, se la estaba robando. Aún así, sus manos temblorosas volvieron a abrirlo. Nicolás se hundió de nuevo en sus memorias, con lágrimas en los ojos, consciente de que cada viaje lo alejaba más de la realidad. Y aunque en lo profundo sabía que algún día tendría que elegir, todavía no estaba listo. Porque, en el fondo, lo que más miedo le daba no era perderse en el pasado. Era enfrentarse al presente vacío que le esperaba cuando regresara. La grieta en la esfera del reloj creció. Al principio era apenas una línea fina, casi invisible. Pero cada vez que Nicolás lo usaba, la rajadura se extendía un poco más, como una herida que se negaba a cicatrizar. Una noche, mientras regresaba de un recuerdo, escuchó un crujido extraño. Miró el reloj y vio como una de las manecillas temblaba, como si estuviera a punto de desprenderse. El corazón le dio un vuelco. Ese objeto, que se había convertido en su obsesión, ahora parecía frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Y con esa fragilidad llegó una revelación. El reloj no podría sostenerlo para siempre. Nicolás se quedó sentado en su sala, el reloj entre sus manos, mirándolo como quien contempla a un ser querido en su lecho de muerte. La pregunta lo consumía. ¿Qué haré cuando ya no funcione? El miedo lo abrazó. Pero junto a ese miedo nació otra idea, peligrosa y tentadora. ¿Y si lo usaba por última vez? ¿Y si, en lugar de regresar, decidía quedarse en un recuerdo hermoso, congelado en el tiempo, viviendo para siempre lo que la vida le había arrebatado? El reloj vibró en sus manos, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Nicolás lo abrió y cerró varias veces, indeciso, con el sudor resbalando por su frente. En ese instante, el reloj volvió a llevarlo lejos. Esta vez apareció en una colina, al atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y violetas, y el aire olía a hierba fresca. Nicolás reconoció el lugar, era el campo donde solía pasear con Clara cuando eran jóvenes. Y allí estaba ella, sentada sobre una manta, mirando el horizonte con esa sonrisa que tanto lo había marcado. El anciano se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. El tiempo parecía haberse detenido para que él pudiera verla de nuevo, con la misma luz en sus ojos, con la misma ternura en sus gestos. Por un instante, sintió que todo el dolor, la soledad y los años que lo habían marchitado desaparecían. Quiso quedarse allí. Quiso soltar el reloj y dejar que el mundo real se desvaneciera, aferrándose a la ilusión de ese recuerdo eterno. Casi pudo imaginarse tendiéndose junto a ella, quedándose dormido bajo ese cielo de fuego, sin volver jamás a despertar en la soledad de su sala. Pero en medio de esa tentación, escuchó una voz. No la de Clara, sino la suya propia, como un eco que venía desde lo profundo de su corazón. Si te quedas aquí, dejas de vivir. Nicolás cerró los ojos con fuerza. El recuerdo era dulce, pero la voz tenía razón. Clara ya no estaba. Su madre ya no estaba. Su hermano ya no estaba. Lo único que le quedaba era ese presente frágil y desgastado, pero real. Cuando abrió los ojos, el paisaje comenzó a desmoronarse. Los colores se borraban como pintura diluida por la lluvia. Clara lo miró una última vez y sonrió, como si supiera que él debía irse. El reloj tembló en su mano. Las manecillas giraban de manera errática, como si ya no pudieran sostener más altos. Nicolás gritó, con la voz quebrada. ¡Basta! Y cerró el reloj de golpe. La sala volvió a rodearlo, oscura y silenciosa. El reloj reposaba en su palma, con la grieta ahora tan grande que atravesaba toda la esfera. Entendió que había llegado el momento de decidir. Seguir usándolo hasta quedar atrapado en un pasado que ya no existía. O dejarlo ir para siempre. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Caminó hasta el escritorio donde había encontrado el cajón de su padre. Lo abrió y miró los objetos antiguos que aún guardaba, las cartas, el retrato enmarcado, los papeles viejos. Colocó el reloj encima, lo envolvió con el mismo pañuelo amarillento y lo cerró con firmeza. Por primera vez en semanas, el silencio no le pesó tanto.
Respiró profundamente y se dijo a sí mismo. El tiempo no se guarda, se vive. Las lágrimas cayeron por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Había tomado su decisión. La noche en que Nicolás guardó el reloj en el cajón, durmió como hacía años no lo hacía. Sin pesadillas, sin recuerdos desgarrándole el alma. Solo un sueño profundo, tranquilo, como si finalmente hubiera soltado una carga demasiado pesada. Al amanecer, la luz entró tímidamente por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Nicolás se levantó más temprano de lo habitual, se preparó un café y salió al jardín. El aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros y el frío de la mañana le hicieron sentir algo que creía perdido, vida. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de mirar hacia atrás, decidió mirar alrededor. Vio que el jardín estaba descuidado, las flores marchitas, las hojas secas acumuladas. Y en un impulso casi infantil, tomó una pala y comenzó a limpiar. Mientras trabajaba, recordó las palabras de su madre, aquellas que tanto le habían dolido en su juventud. Nicolás, no desperdicies tu vida, haz algo con lo que tienes en las manos. Ese día, esas palabras no le sonaron como un reproche, sino como un regalo. Quizá ella nunca dejó de guiarlo. Nicolás empezó a salir más. Unos días al mercado, otros al parque. Al principio lo hacía con timidez, sintiéndose extraño después de tantos años encerrado en sí mismo. Pero poco a poco fue recuperando el hábito de sonreír a los demás, de saludar a los vecinos, de compartir una charla sencilla con el panadero que ahora ocupaba la tienda donde trabajaba doña Mercedes. No se trataba de borrar el pasado. Ese siempre estaría allí, con sus heridas y nostalgias. Se trataba de elegir vivir el presente, aunque fuera imperfecto. Una tarde, sentado en su banco favorito del parque, observó a un grupo de niños correr con una pelota en las manos. Sonreía al verlos tropezar y levantarse, como había hecho él en aquel primer recuerdo que el reloj le mostró. Se dio cuenta de que el tiempo sigue, siempre sigue. No para. No retrocede. Y la única forma de honrarlo es estar presente en él. El reloj, aún guardado en el cajón, parecía llamarlo a veces. Podía sentir su peso en la casa, como un latido distante. Pero Nicolás ya no lo temía. Había comprendido que no necesitaba volver a abrirlo para recordar lo importante. Lo llevaba dentro, en su memoria, en su corazón. Un día, mientras regaba las flores que había vuelto a plantar en su jardín, pensó en Clara, en su madre, en su hermano, en su esposa. No con dolor, sino con gratitud. Porque aunque ya no estaban, habían formado parte de su vida. Y esa vida aún seguía corriendo, aún tenía momentos por regalarle. Nicolás aprendió que no se trata de vivir anclado en lo que fue, sino de aprender a abrazar lo que queda. Y así, cada mañana, al tomar su café y mirar por la ventana, ya no veía solo el pasar de los vecinos. Veía la oportunidad de un nuevo día. De hacer algo con lo que aún tenía. De ser guardián, no del reloj, sino del presente. Y si tú también quieres seguir descubriendo historias que tocan el alma, haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. El anciano Nicolás dejó de ser esclavo del pasado y aprendió a vivir en el presente. El reloj fue el puente que lo llevó de la nostalgia a la gratitud, de la tentación de huir al valor de quedarse. Y su historia nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar. El tiempo no se guarda, se vive.